Muy, pero muy bienvenidos a un estudio en la Palabra de Dios desde el Centro Familiar de Adoración en Baton Rouge, Luisiana, los Estados Unidos de América. Cada semana, nuestro amado hermano pastor evangelista Jimmy Swaggart viene con una enseñanza bíblica del libro de Gálatas. Y todos son bien, pero muy bienvenidos a asistir a este culto por medio de esta onda radial y entender más del plan de Dios para su vida personal. Y además, estos estudios bíblicos fortalecen la fe del creyente en Cristo Jesús y lo que Él hizo por nosotros en la cruz. Vamos al culto ahora mismo con nuestro amado hermano pastor evangelista Jimmy Swaggart. Gloria a Dios. Yo creo que el Espíritu Santo está por comenzar un mover sobre toda la faz de la tierra que va a tocar miles y miles de almas y vidas para la gloria de Cristo. Lo siento en mi espíritu y yo creo que las cosas que Él va a hacer va a eclipsar todo lo que ha pasado en el ayer. Quizá usted nunca ha escuchado ese término, el ayer, pero sí, en el pasado. Dios va a hacer mucho más ahora en estos últimos días justos ante la venida de su Hijo Cristo Jesús a este mundo otra vez. Y nosotros estamos viviendo en los últimos días que cerrarán esta edad de la iglesia. Pero no puedo creer que el Señor va a regresar por una iglesia que ha perdido su camino completamente. Yo creo que habrán algunos que van a ser audaces para la causa del Evangelio de Cristo Jesús y Él crucificado. Van a acercarse más al Señor y van a ser conducidos por el Espíritu Santo más que nunca para experimentar grandes y maravillosas cosas por la mano del Señor. Estamos estudiando, amados hermanos, la gran epístola del apóstol San Pablo a los Gálatas. No hay epístola más grande en cuanto a cómo vivir por Dios. Por así decirlo, el apóstol va hasta la primera línea de la batalla para entregar a los santos por todos los tiempos grandes verdades que desesperadamente nosotros necesitamos tener y escuchar. Estamos comenzando, amados hermanos, con el versículo 26 del tercer capítulo de Gálatas. Versículo 26 del tercer capítulo de Gálatas, y voy a rogar que nuestro amado hermano, pastor Loren, lea el texto bíblico y yo voy a leer las notas del comentario. Porque todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Toda persona que es salva, y toda persona que fue salva o será salva, es salva solo por la fe en Cristo Jesús, lo cual se refiere a lo que Él hizo en la cruz. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, el bautismo en su muerte en el Calvario, Romanos 6, 3-5, la referencia no es al bautismo en agua. De Cristo estáis vestidos, quiere decir estar revestidos con Él, Juan 14, 20. No hay judío ni griego, no hay siervo ni libre, no hay varón ni hembra. Todos tienen una vida común en Cristo Jesús, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. El fin de toda la clase, estatus y distinción social. Esta sola frase corresponde al racismo. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente la semilla de Abraham sois. Cristo es la simiente de Abraham. Por eso, mi unión con Cristo me convierte en la simiente de Abraham también. Y los herederos conforme a la promesa, herederos de Dios y coherederos con Jesucristo. Romanos 8, versículo 17. Nuestro bendito Padre Celestial
ayúdanos esta noche. Úngenos para enseñar mientras tú unges a la gente para recibir y poner en la práctica tu palabra. Te lo rogamos todo en el nombre más santo y más bondadoso de Jesucristo. Y todos dirían amén y amén. Un hombre que se llamaba Lightfoot, un teólogo e historiador, hizo la declaración que es absolutamente imposible para la ley y el evangelio coexistir al mismo tiempo. En la vida de un individuo no se puede haber esto. Lo que Cristo hizo en la cruz es el evangelio. Pablo dijo en 1 Corintios 1, versículo 17, porque no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no en sabiduría de palabras, para que no sea hecha vana la cruz de Cristo. En este único versículo, Él nos dice claramente lo que es el Evangelio. Es la cruz de Cristo. Es lo que Él cumplió allá, lo que Él hizo allá. Por supuesto, no es una viga de madera. Es lo que Él hizo allá. Es la expiación por todo pecado. Y cuando Pablo hizo la declaración y dijo, porque todos sois hijos de Dios, por la fe en Cristo Jesús. Nótese que él dice, por la fe en Cristo Jesús, aquí en este versículo 26 de Gálatas, el 3 capítulo. Las 3 palabras, en Cristo Jesús, es la clave de todo lo que concierne el Evangelio. Todo en cuanto al Evangelio. Cristo Jesús, el Señor Jesucristo, es su nombre de resurrección. Es la fuente de todo lo que recibimos de Dios. Por favor, tenga esto en mente. La cruz es el medio por el cual Él nos da todas las cosas. Sin la cruz no tendremos nada, absolutamente nada. Usted diría que antes de la cruz ellos tenían algunas cosas. Por supuesto que sí, pero las tenía a crédito. Ellos las tenían en la capacidad de que Cristo iba a venir. Ellos no sabían cuándo Él iba a venir, pero las predicciones de los profetas fueron que Él sí vendría, y Él pagaría el precio. Ellos no sabían cómo iba a pagar el precio, pero ellos sí sabían que Él iba a pagarlo. Es a Abraham que Dios le dio el medio por el cual este precio sería pagado. Sería por medio de la muerte. Pero Él no lo dijo a Abraham. Él le dijo que debe llevar a su hijo Isaac y ofrecerle en sacrificio. Y ustedes ya saben la historia, cómo Dios le detuvo al gran patriarca justo en el último momento. Y Abraham vio una cabra que estaba atrapado en una zarza. Y él dijo de Dios que se llamaba Jehová Jireh, Dios proveerá. Él proveerá un sacrificio, Él proveerá un redentor. Abraham entonces se daba cuenta de cómo el hombre iba a ser redimido. Jesús dijo que Abraham vio mi día y se regocijaba en ello. O sea, él vio el día de Cristo Jesús y se regocijaba en él. Pero Dios no le dijo a Abraham cómo esa muerte iba a suceder, ni siquiera cómo iba a cumplirse. Él sencillamente le dijo que sería por la muerte. Él no le dio ningún detalle, pero que sería por la muerte. No fue hasta que Moisés, unos cuantos centenares de años más tarde, que Israel fue dicho cómo sería esa muerte. Es cuando las serpientes comenzaban a morder a los hijos de Israel, y ellos clamaban a Dios, clamaban a Moisés, y Moisés clamaba a Dios. Y miles estaban muriéndose debido a su falta de fe en Dios. Y sus murmuraciones, quejándose y elevando quejas a Dios.
en cuanto a su situación apremiante. Y fue la culpa de ellos, 100%, no la culpa de Dios, que ellos se encontraban en esos apuros. Siempre es así, es la culpa del hombre, no de Dios. Y el Señor le dijo a Moisés que debe tomar cobre y calentarlo y hacer una serpiente del cobre y ponerlo encima de un palo y correr. Quien quiere que sea, debía correr entre la multitud de los israelitas con ese palo con la serpiente de bronce encima. Álcelo muy en alto y corre con ello. Y cuando lo verían, aunque están a punto de morir, si mirarían a esa serpiente de bronce alzada en el palo, ellos serían sanados. Y así fueron, sanados completamente al mirar a la serpiente de bronce alzada en el palo. Y Jesús dijo a Nicodemo, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así el Hijo del Hombre será levantado de la tierra. Entonces fue a Moisés y a los hijos de Israel en el desierto que Dios les mostró cómo sería esa muerte. Sería en una cruz. Estaría en un árbol, por así decirlo. La manera en que él moriría. De todas esas cosas, yo había visto el otro día, creo que por el canal de la historia, y allá había un documental en la red de cable de la televisión, y su demostración de la muerte de Cristo Jesús en la cruz fue tan auténtica, quizá la más cerca de cómo fue esa muerte, como Él murió en la cruz. Tan parecida esa muerte que ellos demostraban allá sobre una cruz por la televisión para describirlo, que era algo indescriptible. Ellos siguieron en detalle cómo esa muerte sucedió, y no fue solamente algo en lo general, sino cada detalle de esa muerte fue enumerado y explicado. Y que cualquier persona, cualquiera que fuere puesto en una cruz, moriría de esa manera, una manera similar, no exactamente como Cristo murió, pero en una manera similar. Pero ellos tenían buena idea, una buena idea de cómo esa muerte se llevó a cabo. Una muerte por ejecución que jamás podría imaginar. Y esta es una parte que ellos no entendían, como algunos de las víctimas estaban colgados en esas cruces, y ellos estaban colgados allá durante días, a veces semanas hasta que murieran. El dolor fue intolerable. Por supuesto, Cristo murió en la cruz después de solo 6 horas. Lo colocaron en la cruz a las 9 de la mañana. Y Él murió a las 3 de la tarde. Y se oscureció toda la tierra desde al mediodía hasta las 3 de la tarde. Fue una oscuridad intensa, negra, y no fue un eclipse, porque sucedió a luna llena. Por así decirlo, Dios estaba cerrando las persianas para que nadie viera la muerte de su Hijo. Ni siquiera sus seguidores más cercanos. Ninguno lo vio morir. Ni uno. Y cuando le notificaron a Pilato, Nicodemo le dijo que yo quisiera llevar su cuerpo. Y Pilato quedó estupefacto. Él no podía creer que ya Cristo había muerto. Dijo, no puede ser, ¿ya está muerto? Y le llamó por un centurión. La tradición dice que ese centurión se llamaba Longino. Y al indagar, Pilato, preguntando Longino, dijo, ¿de veras está muerto? Y él respondió que sí, está muerto. Y dijo, seguro está muerto porque yo tiré una lanza en su costado. Yo sé que él está muerto. Esto de
solo morir en una cruz, porque habían, quizá en ese único día ya, y día tras día así, miles y miles estaban muriendo por todas partes el imperio romano sobre cruces. Pero este único, el Hijo de Dios, el que era perfecto, todos los demás que estaban colgados en una cruz eran pecadores, pero Cristo Jesús era perfecto y Él vino a este mundo, este vil mundo, con el propósito de morir en esa cruenta cruz. Y para pagar el precio, entonces fue a Moisés en el desierto, que le mostraba cómo sería esa muerte. Está en Cristo Jesús. El plan más grande de la redención no es la manera que yo quisiera decirlo. El plan de la redención, porque no hay ningún otro. El plan de la redención era el hecho más grande de Dios. En nuestra historia, de nuestra comprensión de la deidad, lo que Él hizo en ese gran plan redentor, que derrotó los poderes de las tinieblas, que liberó a los cautivos, era más grande que cuando Dios creó todo el universo, más grande que todas las cosas que Él creó sobre este planeta Tierra, más grande que todas las cosas que Él había creado. Este gran plan de redención, aleluya, que derrotó a Satanás, que derribó los poderes de las tinieblas y liberó al cautivo, para que todo aquel que tenga sed pueda venir y tomar del agua de la vida gratuitamente. Gloria a Dios. Aleluya. Oh, mi amigo oyente, ¿has tomado de esta fuente de agua viva? ¿Conoce usted a Cristo Jesús como tu Salvador personal, como la fuente de toda bendición de Dios en su vida? Tú puedes experimentarlo por solo decir: sí, Señor Jesús, eres mi Redentor, perdóname de mis pecados, tú eres el sacrificio por mis pecados y la deuda de mi pecado que yo no pude pagar. Gracias por haber muerto en mi lugar, te recibo como mi único y suficiente Salvador. Gloria a Dios. Y si usted es honesto en esa oración, serás salvo. Aleluya. Serás libre del pecado, perdonado, declarado justo e inocente a los ojos de Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Porque todos sois hijos de Dios, así Él dijo, porque todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Voy a dar más detalles sobre esto en unos momentos. No hay clases, categorías, ¿cómo puedo decirlo? No hay categorías en la salvación, según lo que usted es, o lo que usted no es, o quién eran sus padres. Si quiénes eran sus padres no depende en su descendencia. Todos son salvos por igual. ¡Oh, aleluya! No me importa si usted es un multimillonario. No creo que hay alguien aquí en esa categoría. Y si es así, por favor, tenga la bondad de pagar sus diezmos porque lo necesitamos. No me importa si usted tiene millones de dólares o es indigente, pobre y desdichado. Si usted es salvo de veras. Como el canto dice, redimido, como me gusta proclamarlo, redimido por la sangre de Cristo Jesús, el Cordero de Dios. Así dice el corito. Y sigue diciendo, redimido por su misericordia infinita, su Hijo, y por siempre y para siempre soy yo. Así dice el corito. Y sigue la escritura aquí en versículo 27 del tercer capítulo de Gálatas, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, y el hermano Loren mencionó por el programa radial esta misma mañana, y con razón,
que hay 3 bautismos mayores para los creyentes. 3 bautismos en la Biblia. Aquí Pablo dijo, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, y él no se refiere al bautismo en agua, de ninguna manera, aquí. Pero en los 3 bautismos mencionados en la Biblia, hay el bautismo en agua, es uno de ellos, pero el primero de esos bautismos se encuentra en Romanos 6, versículos 3 a 5. ¿O no sabéis que todos los que somos bautizados en Cristo Jesús, somos bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él por medio del bautismo para muerte, para que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Porque si fuimos plantados juntamente en él, a la semejanza de su muerte, así también los seremos a la semejanza de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre juntamente fue crucificado con él, para que el cuerpo del pecado sea deshecho, a fin de que no sirvamos más al pecado. Es el bautismo en Cristo, que aconteció cuando usted se entregó a Cristo y fue salvo. No me importa cuándo sucedió, no me importa cuántos años tenía, ni cuán joven usted era. Cuando usted se salvó, usted fue bautizado en Cristo. El Espíritu Santo empleó esa palabra bautismo porque es la palabra más fuerte que puede describir lo que aconteció en su acto, su hecho de salvación, de nacer de nuevo. Y Jesús dijo, ¿no saben ustedes que yo estoy en el Padre y ustedes están en mí y el Padre está en mí y estamos juntos los unos a los otros? Este es precisamente bautismo. Y cuando usted está mirando a su televisor y usted quizá supongamos que usted ve a un barco que está sumergido en el agua, completamente hundido, náufrago. El buque está en el agua y el agua está en el buque. Es un retrato perfecto del bautismo. Véase a sí mismo en Cristo, imagínese en Cristo. Es un retrato de sí mismo. Usted no está unido a Cristo por un concepto filosófico. Usted está en Él y Él está en usted. Y usted está en Él en virtud de lo que Él hizo en la cruz. Cuando usted fue salvo y usted exhibió la fe, no requería mucha fe, porque la fe que tenía, muy poca fe, Dios se la dio a usted, aun cuando usted no tenía nada de fe en sí mismo. Estaba muerto en las transgresiones y los pecados. Y cuando usted creyó, en ese momento, en la mente de Dios, usted fue colocado en Cristo, en su muerte, en su sepultura y en su resurrección. Gloria a Dios, aleluya. La última vez, en la última oportunidad que yo estaba allá visitando Israel y estaba en la tumba, el sepulcro de Cristo Jesús, pero de veras era el sepulcro de Cristo. Gracias a Dios que ya no existe un sepulcro de Cristo. Gloria a Dios, porque Él vive. Gloria a Dios, gloria a Dios. Como el coro dice, se levantó del sepulcro con una gran victoria sobre sus enemigos. Así dice el coro, el canto. Y lo he visto varias veces, ese lugar que se dice es el sepulcro donde colocaron el cuerpo muerto de Cristo. Y a pesar de que yo lo había visto muchas veces, en esa oportunidad en particular me impresionó mucho. Y
parecía que se hizo real en mi vida. Y sucedió de esta manera. Cuando ellos rodaron esa tremenda piedra, se requería varios hombres para hacerlo. Y taparon la boca de ese sepulcro en la piedra con esa tremenda piedra. Si la boca del sepulcro estaba en una tremenda roca allá en Gólgota, el monte Calvario, cerca de ese monte. Y cuando lo colocaron allá, el cuerpo de Jesús, también todos mis pecados fueron puestos dentro de ese sepulcro. ¡Aleluya! Fuimos sepultados con Él por el bautismo en la muerte. Y cuando Él fue resucitado por el poder del Padre, el poder del Espíritu Santo, yo también me resucité con Él, pero sin pecado. Todos ellos se fueron por fin. Así dice el corito, gracias a Dios, por fin mis pecados se fueron. Bautizados en Cristo. Enseguida está el bautismo en agua. El bautismo en agua es una señal externa de una obra interna ya cumplida. El bautismo en agua no limpia del pecado. Eso se hace por la sangre de Cristo Jesús. Los que enseñan la regeneración bautismal están mandando a la gente al infierno. Sí, están enviándolos al infierno con esa enseñanza equivocada. Es muy franco, pero yo quisiera que sepan que esto suceda. Y usted me preguntaría, ¿qué significa usted por decir la regeneración bautismal? Es decir, que la gente son salvos por solo ser bautizados en agua. Que los bebés son salvos por medio de ser bautizados en agua. No es así. 1000 veces que no. Es una señal externa. Una señal física externa. La circuncisión era la señal externa del antiguo convenio. El bautismo en agua es la señal física del nuevo convenio, de que ya hay una obra hecha dentro de nuestros corazones y dentro de nuestras vidas. Gloria a Dios. Y en sus Biblias, si tiene sus Biblias, lea conmigo en el libro de Hechos, el capítulo 2, versículo 38. Hechos 2, 38, Hechos 2, 38. Muy bien, vamos a ver lo que dice. Dice, y Pedro les dice, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Vamos a leer las notas del comentario del Nuevo Testamento del expositor aquí. Cuando Pedro les dice arrepentíos, quiere decir admitir que Dios tiene razón y nosotros estamos equivocados. Si eso es lo que Pedro les dice, arrepentíos, que quiere decir admitir que Dios tiene razón y nosotros estamos equivocados. Y enseguida, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. Por la autoridad de aquel nombre, no existe ninguna fórmula bautismal en el libro de los Hechos. Cristo dio la única fórmula en Mateo 28, versículo 19. Y enseguida dice, para perdón de los pecados. Muy bien, debiera traducirse a causa de la remisión de los pecados. No es porque se puede remitir los pecados, sino ya los pecados son remitidos. ¿No le gusta esto? Y enseguida la nota sigue diciendo, se bautiza en agua porque los pecados ya fueron remitidos a raíz de la fe en Cristo, y no porque los pecados debieran ser remitidos. Y recibiréis el don del Espíritu Santo, etcétera, y etcétera. Por lo tanto, el bautismo en agua es una señal externa de una obra interna ya hecha, ya cumplida, ya terminada. Y el tercer bautismo, y estos corresponden con el Trino Dios.
Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. En la conversión, el Espíritu Santo le bautiza a usted en Cristo. Y el bautismo del cual voy a decirles ahora, Cristo Jesús le bautiza con el Espíritu Santo. ¡Gloria a Dios! Este es el tercer bautismo. Y así dice en el día de Pentecostés, Hechos 2:4, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. Este es el tercer bautismo. Hay primero el bautismo en Cristo, el bautismo en agua y el bautismo con el Espíritu Santo. Y gloria a Dios, tengo los tres. He dicho que tengo todos los tres. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios. Hemos estudiado por la onda radial esta mañana que Cristo les mandó que no se fuesen de Jerusalén, que esperasen la promesa del Padre, que oísteis, dijo, de mí, sino que esperasen la promesa del Padre. Gloria a Dios. Este poderoso bautismo con el Espíritu Santo. Digámoslo otra vez. En la conversión, el Espíritu Santo le bautiza a usted en Cristo. Y en el bautismo con el Espíritu Santo, Jesús le bautiza en el Espíritu. Y Juan el Bautista dijo, os bautizo con agua para arrepentimiento. Pero viene uno tras mí que es más poderoso que yo, de quien sus calzados no soy digno de desatar. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Alguien debe gritar en este lugar, gloria a Dios. Jesús es el bautizador, y yo no soy el bautizador con el Espíritu Santo. Ellos no son los bautizadores en el Espíritu Santo. Esta iglesia no es el bautizador con el Espíritu Santo. ¿Cristo Jesús es el bautizador con el Espíritu Santo? Gloria a Dios. Él dijo que os enviaré otro consolador, un otro paracletos, la palabra griega que significa alguien que está llamado a adiestrar a otro para ayudarle. Y mis amados hermanos, mis amadas hermanas, qué ayudador es Él. Pues quisiera que sepan que Él no hace todo para usted. Le haría perezoso, flojo, si Él haría todo para usted. Y llegarán momentos cuando usted preguntaría si Él está haciendo algo para usted. Ni siquiera algo. Porque el diablo le está tirando lodo, mucho lodo encima y está golpeándote mucho. Pero si Él está allá, el Espíritu Santo está, y si su fe está en Cristo y la cruz, Él sí obrará por usted. Él limpiará su poderosa fuerza a favor suya, mi hermana, y a favor suyo, mi hermano. Y usted se desarrollará, se crecerá en el conocimiento del Señor. Gloria a Dios. No he dicho que usted sería perfecto. Sí, el Espíritu Santo es perfecto porque Él es Dios, pero nosotros no somos. Y no seremos perfectos hasta que la trompeta suena. Y cuando la trompeta suene, lo inmortal se revestirá de lo inmortal, lo corruptible con lo incorruptible. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis vestidos. Fueron vestidos de Cristo. Están en Cristo cuando usted fue salvo. No hay judío ni griego, no hay siervo ni libre, no hay varón ni hembra, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Así dice versículo 28 del tercer capítulo de Gálatas. Ahí mismo está su respuesta para el racismo. ¿Me han escuchado?
He dicho que precisamente aquí está su respuesta para el racismo. Yo no entiendo iglesias que son puramente blancas o son del todo medianoche oscuros, o sea, negros. No lo entiendo, porque somos todos uno en Cristo. Y cuando ustedes llegarían al cielo, no habría un lado para cierta gente y otro lado para otra gente y otro lado para otra raza. Usted me diría, entonces yo voy a tener un problema. Entonces usted debe resolverlo aquí abajo en la tierra antes de ir al cielo. Y debes resolverlo al pie de la cruz. Aleluya. Somos uno en Cristo. Somos uno en Cristo, lavados con la misma sangre, salvados por la misma gracia, exhibiendo la misma fe, nuestros nombres escritos en el libro del Cordero de Dios. Sí, en el libro de la vida, y hay solamente un libro de la vida. No hay 5, no hay 4, no hay 2, hay solamente un libro de vida. Gloria a Dios. Gracias a Dios que mi nombre está inscrito allá. Esto significa que si usted echaba su voto para Barack Obama porque usted es negro y él es negro, usted es un tonto. Si usted ha echado su voto para McCain porque usted es blanco y él es blanco, usted es tonto. Pues ahora estoy pisando sobre terreno peligroso ahora. Estoy enseñando pero muy bien. Aleluya. Gloria a Dios. Muy bien, puesto que estoy hablando sobre este tema, no habrán bautistas en el cielo, ni habrán los miembros del Centro Familiar de Adoración, no habrán metodistas, no habrán católicos en el cielo, no los de la Iglesia de Dios en el cielo, no nazarenos en el cielo, no habrán independientes en el cielo, no habrán carismáticos en el cielo, solamente los que han nacido de nuevo. Aleluya, gloria a Dios. Como el corito dice, nacido de nuevo. De veras, hay un cambio en mí, nacido de nuevo. Así como Cristo dijo, así dice el corito. Y él dice, no hay varón ni hembra. Me pregunto si él sabía de lo que estaba diciendo. Yo no voy a tocar eso. Estoy cansado, tengo que irme a casa esta noche. Muy bien. Sí, me hace reír acerca de algunas iglesias y la gente de algunas iglesias que dicen que Dios no puede llamar a una mujer a predicar. Quizá voy a lastimarse a algunos de ustedes con lo que voy a decir. Él puede llamar a cualquiera que Él quisiera llamar. No hay acepción de personas entre varón y hembra, hombre, mujer, niño, niña, negro, blanco, amarillo, rojo, moreno y gloria a Dios. Porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Gloria a Dios, gloria a Dios. Y este problema, y nuestro gobierno ha intentado resolver el problema del racismo con leyes. Y no me malentiendan, esas leyes fueron necesarias. Las leyes tienen que haber en este mundo. Ahora, sí, tiene que haber. Pero las leyes no pueden cambiar el corazón. De ninguna manera pueden cambiar el corazón. Pueden inventar y hacer todas las leyes que les da la gana. Pero si usted es un racista en el corazón, o sea, mejor dicho, si usted es un racista de corazón, las leyes no van a cambiarlo. Solamente Cristo Jesús puede cambiarlo. Y usted me diría, pero yo conozco a algunos cristianos que son así y un poco duros así en ese lado del racismo. Pero sí, pero si permiten el Espíritu Santo
tener acceso a sus vidas y fluir a través de sus vidas. Él puede sacar esa basura de sus corazones. Gloria a Dios. Y el apóstol sigue diciendo, bajo la unción del Espíritu Santo, versículo 29 del tercer capítulo de Gálatas, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente la simiente de Abraham sois, y los herederos conforme a la promesa. ¿Por qué dijo él esto? La simiente de Abraham. ¿Por qué el Espíritu Santo quiso usar ese término, la simiente de Abraham? Porque hay varias razones. Número uno, porque a Abraham este gran plan de la justificación por la fe fue dado. El significado de ello le fue dado en lo más que él pudiera comprenderlo al gran patriarca. Y en segundo lugar, y es por medio de Abraham que la simiente vendría, que es Cristo. Por eso, su primer versículo en el Evangelio según San Mateo dice, Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham, por medio de su simiente, por medio de su familia, el Mesías iba a venir. Pues Israel edificaba un mundo entero alrededor de ese concepto. Y hasta habían dicho que cada uno tenía que guardar y cumplir la ley de Moisés para poder ser la simiente de Abraham. Pero no es así. Es la aceptación de Cristo que nos hace la simiente de Abraham. Para ser franco con ustedes, Israel ni siquiera podía guardar y cumplir la ley de Moisés. Ellos de veras, no cumplieron esa ley. No, de ninguna manera guardaron esa ley. Entonces ustedes, la simiente verdadera de Abraham, Él es el que fue dado este gran significado de la justificación por la fe. Si Él es a quien fue dado este gran convenio de la justificación por la fe. Por esa simiente vino el Mesías, el Salvador, Cristo Jesús, que estaba en la simiente de Abraham. En el mundo de ese día, el día de Abraham, no había ninguno que vivía por Dios excepto Melquisedec. Algunos opinan que él era Shem, el hijo de Noé. Así pudiera haber sido él. Y sabemos que él sirvió a Dios. No sabemos nada acerca de él, sino que él era un tipo de Cristo, el gran sacerdocio de Cristo. Pero fuera de él, pero en el mundo de aquel entonces, Abraham y Sara eran los únicos que vivían por Dios. Y Dios le llamó de la idolatría, de Ur de los Caldeos, y le envió a la tierra de Canaán. Y en esencia le dijo, aunque él no tenía ni un metro cuadrado de esa tierra, sino en la cueva de Macpela como un sepulcro, en que podía poner su cadáver cuando él tenía 107 años, le prometió que su simiente serían poseedores de toda esa tierra. Tendrían toda la tierra de Israel. Satanás ha opuesto esto desde ese entonces hasta ahora. Sí, se opone contra esta posesión de la tierra de Israel. Todavía está haciéndolo. Uno de los imanes de Irán hoy mismo dijo, cuando el presidente Bush le rogó al gobierno de Irán que cesaran de construir una bomba nuclear, que se unieran a la familia de las naciones y le ayudaremos, y ustedes prosperarán y su pueblo prosperará. Entonces el clérigo, el líder de Islam allá en Irán, dijo, nosotros vamos a proseguir a rienda suelta a edificar y construir esta bomba nuclear.
Él no empleó ese término de construir una bomba, pero él lo dijo así: vamos a preparar hacerlo. Pero sí, él empleó el término preparación para hacerlo, así dijo él. Y el señor Ahmadinejad, o lo que se llama la cabeza de ese país, vamos a borrar Israel de la faz de la tierra. Hay que hacerles recordar que muchos han intentado hacer eso. Me he parado encima de Masada en Israel. He visitado ese lugar varias veces, pero en la última oportunidad cuando yo estaba allá mirando al Mar Muerto, es el mismo precipicio de Masada donde 1000 judíos se brincaron de allá y se suicidaron en lugar de entregarse en las manos de los romanos. Estaba parado allá con un guía judío y estuvimos contemplando abajo allá las ruinas de un campamento que los romanos habían construido allá al pie de ese precipicio, donde sitiaron Masada, determinados después de haber destruido Jerusalén. Habían destruido el templo y más de 1.100.000 judíos murieron en esa guerra horripilante, con centenares de miles de judíos vendidos como esclavos por todas partes del mundo, y llenaba los mercados de esclavos. Y Cristo predijo que esto sucedería. Y él dijo: Jerusalén, Jerusalén, que ha matado a los profetas y ha dado muerte a sus sacerdotes. ¿Cuántas veces quiso juntarles como la gallina se junta a sus polluelos bajo sus alas? Pero vosotros no quisisteis. Por lo tanto su casa os es dejada desolada. Y él dijo a sus discípulos: mira al templo, que ni una piedra será dejada sobre otra piedra de este templo. Y Tito, el gran general romano que encabezaba la 10ª legión de los soldados del gran ejército romano, las fuerzas armadas más poderosas del mundo de aquel día, fue llamado a la Roma para llegar a ser el César, porque el César había muerto, y fue el padre de Tito que fue llamado allá para ser el César, y su hijo Tito fue hecho general o comandante de la poderosa legión, la 10ª legión del ejército romano. Él no disfrutaba del respeto de sus soldados como su padre lo tenía. Él les instruyó que no debían tocar el templo. Era uno de los edificios más hermosos en todo el mundo, y les mandó que no lo tocaran. Pero sus soldados habían escuchado un rumor que había oro entre las grandes piedras de ese templo tan magnífico, y ellos ignoraron las órdenes de su general Tito, y consiguieron unos tremendos bueyes y derribaron esas tremendas piedras en busca de oro, pero no había oro alguno. Pero enojados ellos quemaron a Jerusalén, derribaron cada piedra, todas las piedras de Jerusalén, del templo, y después corrieron con un arado sobre ese lugar. Pero había una manada de gente que estaban en Masada, fuera de Jerusalén, más que 1000 judíos, y se suicidaron. Cuando los romanos por fin podían prorromperse encima, encontraron 1000 muertos, 1000 judíos muertos, de hombres, mujeres y niños. Y le dije a ese guía judío, mientras estuvimos contemplando las ruinas romanas, todavía están allá, después de casi más de 2000 años. Y yo le preguntaba: ¿ha pensado usted en esto, que Roma era el imperio más poderoso de aquel entonces en toda la tierra?
el imperio egipcio, el imperio persa, el imperio medo-persa, el imperio sirio, el imperio griego, eran poderosos, pero ni uno de ellos ni todos juntos podrían compararse con el poderío del imperio romano. Roma dominó el mundo durante de casi 1000 años. Y yo le preguntaba, ¿ha considerado usted que la Roma ya no existe? ¿Ya no hay más de Roma en cuanto a ser un imperio mundial? Sus césares son vendedores ambulantes. Sus grandes jefes son músicos de órganos. Pero Israel es una vez más una nación viable. Fíjese, solo Dios pudo hacer esto. Nunca voy a olvidarlo. Él quedó en silencio, bien quieto. Él se volvió hacia mí con sus ojos llenos de lágrimas y me dijo, ¿sabe que jamás he pensado en eso? Y yo le respondí, pero Señor, es solamente Dios que puede hacer tal cosa, porque Dios todavía no ha terminado con Israel. Gloria a Dios. Es lamentable que la mayoría de los cristianos, por desgracia, aunque son salvos, simplemente no saben vivir para Dios. Significa que casi todos los caminos que se les enseña se reducen al hecho de que se equivocan en esos caminos. Lo que debería ser, lo que de hecho debe ser, puede lograrse únicamente por el poder del Espíritu Santo. Y estuvimos hablando precisamente sobre ese bautismo en el Espíritu Santo. Los 3 bautismos, el bautismo en Cristo, cuando uno se salva, pone su fe en Cristo, sus pecados son perdonados y Dios le bautiza en Cristo. Y después el bautismo en agua y el bautismo con el Espíritu Santo. Lo que tenemos que hacer, no lo podemos hacer de nosotros mismos. Lamentablemente, casi toda la enseñanza y predicación sobre este tema es solo eso. Y el yo tratando de santificarse al yo. O sea, cristianos intentando santificarse a sí mismos. En cuanto a esto, Pablo dijo, óigalo, ¿tan necios sois? Este es Gálatas 3, versículo 3. Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? Yo no puedo santificarme a mí mismo. No importa cuán religiosos sean los esfuerzos, ya que la carne no puede santificarse la carne. Solamente se puede hacer, como dicho ya, por el Espíritu Santo, que obra exclusivamente dentro del marco de la obra terminada de Cristo, lo que requiere al creyente evidenciar fe exclusivamente en Cristo y en la cruz. Siempre es un asunto de fe, mi amado hermano, mi amada hermana, pero debe ser fe en el objeto correcto, lo que siempre debe ser la cruz de Cristo, así como hemos leído en Romanos capítulo 6, versículos 3 a 5. Es así porque su fe solo estaría tan fuerte como es el objeto de esa fe. Y si su objeto de fe está en otra cosa, las invenciones e ideas de los hombres, los 12 pasos a la victoria, o sea, el gobierno de 12, o lo que sea, la vida con propósito, todas esas cosas son imaginaciones de los hombres, no son la palabra de Dios. Pero usted me diría, sí ponen escrituras allá en sus libros, pero mi amigo, no es la cruz de Cristo Jesús, esa obra terminada donde Cristo canceló la deuda del pecado que nosotros no pudimos cancelar. El problema es tan severo, mi amigo. Cristo Jesús ganó la victoria por usted y por mí en la cruz, no en algunas invenciones de las mentes torcidas de los hombres ni de los predicadores.
es Cristo y solamente Cristo como la fuente y la cruz de Cristo como el medio por el cual podemos tener la victoria. Entonces, mi fe tiene que estar exclusivamente en Cristo y lo que Él hizo en la cruz por mí y en ninguna otra cosa ajeno a Cristo o su cruz. Ninguna otra cosa además de la cruz. Solamente en Cristo, solamente en Él hay la salvación y la liberación y victoria. Gloria a Dios. Es un placer estar con ustedes hoy. Me alegro muchísimo estar en el aire transmitiendo el Evangelio así. Es un privilegio y quiero que usted lo sepa, mi amigo oyente. Yo opino y lo digo sin temor a contradicción de que todos, o al menos la mayoría de ustedes, aman la palabra de Dios. Jesús dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Por eso la Biblia de estudio del expositor es una de las Biblias de estudio más vendidas en el mundo de hoy. Pues hay una razón por la que voy a mostrarle en un momento. Estamos ocupados, amados hermanos, ahora mismo en la traducción de la Biblia de estudio del expositor al español y también en portugués. Hemos terminado el Nuevo Testamento en español. Me han dicho que es la mejor traducción en el magnífico idioma del español. Y ustedes pueden apreciar esto al escuchar estas enseñanzas cada semana. Y por eso quisiera invitarles y extenderles una invitación para que usted adquiera su propio ejemplar del Nuevo Testamento del expositor. Le prometo que las Santas Escrituras se le revelarán como nunca antes. Bueno, ¿cómo se adquiere? Se puede ir a nuestro portal de internet en jsm.org. Otra vez, jsm.org. Y allá se le dará la razón y puede comprar su ejemplar y le enviaremos con mucho gusto gratis el envío. Usted todavía tiene que pagar los $25, pero será suyo para estudiar la Biblia con nosotros, con cada versículo explicado al fondo para aumentar su fe en Cristo Jesús y lo que Él hizo en la cruz por nosotros. Que Dios los bendiga. Hasta la próxima.